Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, mis amados. Antes de comenzar, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre querido, te alabamos y te bendecimos en este día glorioso. Estamos llenos de gratitud en el alma, muy contentos, Señor, de estar acá y de ser llamados tus hijos. Señor, al reflexionar en este fin de semana, verdaderamente nos llena el corazón de tantos sentimientos al recordar tu muerte en la cruz del Calvario y este día tan glorioso de tu resurrección. Lo celebramos para honra y gloria tuya. Gracias por lo que hiciste por nosotros, Señor. Por todo lo que sucedió hace 2000 años, es que nosotros en este día podemos decir que somos salvos por la gracia y misericordia tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugarcito, por favor, mi hermano. Bueno, saludos de parte del Tabernáculo Bíblico Bautista del Redentor en Vancouver, Canadá. Saludos de nuestros hermanos queridos para esta iglesia que tanto amamos. Desde el viernes vengo diciendo que no vengo solo. En esta oportunidad me acompaña el doctor Sergio Portillo, es mexicano, y de nuestra iglesia allá en Vancouver también. En el servicio anterior tuvimos también una familia por acá, que es diácono de nuestra iglesia, él y su esposa, que están de vacaciones acá en El Salvador. Me siento halagado cada vez que vengo al tabernáculo porque esta es mi casa. Mi ombligo está aquí desde hace 47 largos años. Yo conocí a Jesucristo aquí en este lugar, de tal manera que esta es mi casa. Yo me siento en casa. Yo he visto de todo en 47 años, de todo he visto, mis amados, pero sin embargo la palabra de Dios nos manda a ser fieles a Él, no importa qué pase a nuestro alrededor. Así es que bendito sea su santo nombre y espero que también sea el caso suyo. Felicidades en estos 49 y ya hemos estado platicando con el pastor Junior para saber qué va a haber el próximo año cuando se llegue a esa magna celebración del aniversario de plata, los 50 años del tabernáculo. Bueno, vamos a entrar en materia y quiero que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Muy bien. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Bueno, he titulado al mensaje de esta hora: el partido todavía no se ha terminado. Yo le explico dentro de un rato de qué se trata esto, ¿ok? El partido todavía no se ha terminado. Y leo para usted. Dice la palabra: cuando pasó el día de reposo, ahí tenemos a dos Marías. María Magdalena, también está María, la madre de Jacobo, y Salomé. Compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos. Y ahí vamos a detenernos un instante. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna oportunidad han reflexionado acerca de este versículo y la razón y el motivo de por qué de una manera tan específica el ángel dio una instrucción. Mire usted, versículo 7, id, decid a sus discípulos, ¿y a quién más? Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Quiero que pensemos en la escena, por favor.
Tres mujeres se ponen de acuerdo. Se levantaron muy temprano, fueron a buscar especias. La idea de las mujeres era ungir al Señor, lo que implica en realidad que si iban a ungir al Señor, había duda de que el Señor había resucitado. Sin embargo, se ponen de acuerdo, pero mientras van de camino al sepulcro, hay algo que llevan en su pensamiento y lo van discutiendo en el camino. Y me imagino que es algo normal, porque dijeron, aquí llevamos las especias, pero ¿y quién va a mover la piedra? Si esa piedra está grandulona, está grande, ¿cómo vamos a hacer? No importa, allá vemos cómo hacemos, pero vamos con las especias. Llegan al lugar. Ahora, ¿se puede imaginar usted el susto de llegar al sepulcro? Y cuando llegan al sepulcro se dan cuenta que la piedra ya estaba removida. Pero atrevidas, ¿verdad? Mire, si hubiera sido una sola, quizás no entra de miedo, ¿verdad? Pero como eran tres, y ese es el problema, que hay que tenerle miedo a las mujeres cuando se juntan, ¿verdad? Cuando eran tres dijeron, démosle, vamos a ver qué es lo que hay ahí adentro. Y precisamente entraron despacio al sepulcro y se encuentran con un ángel. Y dice la Escritura que se espantaron las mujeres, por supuesto, se espantaron. Y el ángel les dijo, no se asusten, muchachas, yo sé que ustedes andan buscando a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, pero ha resucitado, no está aquí. Y les digo, mire el lugar donde le pusieron. Entonces el ángel les da una instrucción a las mujeres y les dice claramente, vayan a sus discípulos. Pero el ángel añade algo más. ¿Y a quién más? Y a Pedro. Vayan a sus discípulos y a Pedro. Me pongo a pensar en la escena y digo yo, ¿cómo habrá sido cuando Jesús resucitó y le dio instrucciones al ángel? Ángel, ya me voy. Sí, Señor. Van a venir tres mujeres. Sí, Señor. Quiero que les des un mensaje a esa mujer y un mensaje claro. Sí, Señor. ¿Qué quiere que les diga a esas mujeres? Diles que vayan a mis discípulos y a Pedro. ¿No se les hace interesante a usted eso? Quiero que vayan a mis discípulos y a Pedro. Y a Pedro también. Pedro era una persona muy especial para Jesús. Pedro no solamente era su discípulo, Pedro también era su amigo. A tal grado que Jesús vivía en la casa de Pedro. Pedro era un hombre de confianza. Cuando Jesús quería compartir momentos especiales en su ministerio, él llamaba a Jacobo, a Juan y también a Pedro. Es decir, Pedro era tan especial incluso que hasta el diablo lo pidió para zarandearlo. Imagínate de lo especial que era Pedro. Pero resulta que acercándose a la muerte, el Señor Jesús hizo una declaración, Jesucristo. Y la declaración que hizo el Señor, dijo, hablando de su muerte, Jesucristo dijo lo siguiente: esta noche todos ustedes se van a escandalizar, porque será herido el pastor. Y cuando el pastor es herido, las ovejas se dispersan. Ay, pero ahí estaba el gran amigo, ahí estaba el hombre de confianza, ahí estaba el hombre que podía decir: si Jesús, tenemos tanta relación que hasta vive en mi casa. Entonces Pedro se pone de pie y dijo: un momento, Señor, disculpa que le interrumpa, pero aunque todos estos se escandalicen, yo, ¿qué dijo? No me voy a escandalizar. Yo soy capaz, dijo Pedro, no solamente de ir
a la cárcel por ti, Señor. Yo soy capaz hasta de morir por ti. En Mateo 26:34, Jesús le dijo: Pedrito, ¿cuántos se llaman Pedro acá? Hoy resulta que nadie se llama Pedro. Bueno, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y en el versículo 35, Pedro agregó algo más y dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y mire, esas palabras de Pedro contagiaron a los otros. ¿Y qué dijeron los otros? Nosotros también. Es interesante cuando nosotros hacemos promesas que no podemos cumplir. En mis 40 y pico de años de ministerio, me he dado cuenta que a veces prometemos cosas que por situaciones del destino se nos hacen complicadas. Como por ejemplo, cuando se va a casar a una pareja, la pareja promete amor eterno, ¿no es cierto? Y el pastor pregunta al hombre: ¿promete usted delante de Dios y estos testigos unirse a esta mujer por toda la vida bajo cualquier circunstancia? ¿Promete usted amarla, honrarla, cuidarla, besarla, acariciarla, abrazarla, comprarle todo lo que le pida, darle de comer mañana, tarde y noche? Y usted está tan enamorado que dice I do, ¿verdad? Usted lo que quiere es que el padre, que el pastor termine rapidito su misa y su culto porque se quiere ir con la señora ya. Y yo he visto parejas que se han prometido amor eterno un día, y con el correr de los años he escuchado a una mujer decir: y no voy a descansar hasta verte comer tierra. La misma que ofreció amor eterno usted. Pues en este caso Pedro dijo: no, yo no soy igual que los demás. Yo quiero que sepa, Señor, aquí se podrán escandalizar todos, yo no. Es como aquel hermanito de la iglesia que puede decir: de aquí de la iglesia se puede ir el que quiera, yo no me voy de acá. Y con el primer pequeño problema que surja, sale corriendo. Pedro dijo eso: aunque todos se escandalicen, yo no. Es más, si te mandan a la cárcel, yo voy a la cárcel contigo. Y quiero que sepas algo más, Jesús: yo soy capaz de ir hasta la muerte por ti. Y Jesús, que conoce todo, le dijo: Pedrito, tonight, esta noche, me vas a negar, y no una, y no dos, 3 veces me vas a negar. Quiero que vaya conmigo despacito. En esa misma noche, porque eso fue el jueves después de la cena, en esa misma noche Jesús sabía que su hora estaba cercana. Entonces llamó a los 12 y les dice: vamos a orar, vámonos al monte. Y lo llevó a Getsemaní y le pidió a los discípulos y les dijo: ¿será que ustedes pueden orar 1 hora? Por favor, oremos. Y los dejó ahí, y el Señor se fue a un lado a orar. Y después que pasó 1 hora, el Señor se levanta y va. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Pero ojo, Él no le reclamó a Judas, porque él no estaba. No le reclamó a Andrés, no le reclamó a Jacobo. Mire lo que dice el versículo, Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Y con quién habló? Ay, no que sos el más machito de todos, pues. Y no que sos el que nunca me vas a negar, pues. Y no, que hasta la muerte ni siquiera. Lo dejó cuidándolo y mire, se durmió el cuate. Y le reclama a Pedro y le dice: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y me imagino que estaban todos los discípulos, pero la mirada era con Pedrito. Y usted sabe que algunas personas entendemos la mirada de alguien. Yo todavía me acuerdo de las miradas que me hacía mi mamá. Y no tenía que decir una palabra la señora. Uno entendía.
Imagínate a Jesús viendo a los y hablando con Pedro. ¿No pudieron velar una hora? Por la primera vez Pedro no dijo nada. Esa misma noche, en el patio de la casa de Caifás, Pedro fue y se sentó. En medio de todos los que estaban ahí, él no quería que nadie se diera cuenta, me imagino, ¿verdad? Que se puso encima algo en la cabeza para que nadie lo reconociera. Pero dice la escritura que apareció una criada por ahí. Y le dijo: a mí se me hace que tú andabas con Jesús el Galileo. Y él negó delante de todos diciendo: yo no sé qué es lo que dices tú, mujer. Dice la escritura que saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo: también este andaba con Jesús. Pero él negó y dice que esta vez con juramento. ¿Sabe qué significa eso? Que él dijo: te lo juro, mujer, que yo no conozco a ese hombre. Te lo juro que no lo conozco. Y luego una tercera vez le dijeron a Pedro: tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y dice la Biblia que Pedro comenzó a maldecir. ¿Sabe qué significa eso? Que comenzó a decir malas palabras. Sí. Y a jurar: no lo conozco. Y dice la palabra del Señor que cantó el gallo. Pedro negó a su maestro, negó a su amigo, negó a su Señor 3 veces. La Nueva Traducción Viviente en ese versículo dice que Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. ¿Te puede imaginar salir esas palabras de la boca de un cristiano? Que me caiga una maldición si lo que estoy diciendo no es la verdad. Y estaba mintiendo, hermanos. La Biblia dice que Pedro lloró amargamente. La traducción en lenguaje actual dice que se echó a llorar con mucha tristeza. Ay, ay, ay. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? Porque sin lugar a dudas era una persona emocional. Y una persona emocional, hermanos, la mayoría de veces, para que no sienta usted que es algo personal, la mayoría de veces hablan sin pensar. Ofenden. Son ese tipo de personas que te dan una cachetada, al ratito te piden perdón, pero se están preparando para darte la otra. Pedro era impulsivo. Pedro no pensaba para hablar. Mire, hermanos, venían en un barco, en una lancha, y aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y a ver, un fantasma, no soy yo, tranquilo, muchacho. ¿Y quién habla? Pedro. Ah, si es tú, haz que yo vaya y camine sobre las aguas. Le confieso algo, eso es lo último que a mí se me hubiera ocurrido decir. Créame. Si yo cuando voy al mar me baño con un guacalito, hermano. Yo le tengo miedo al mar porque una vez más me ahogo. Pero a mí, yo no voy a decir: a ver, haz que yo camine sobre la... No, Señor, que camine otro. Pero Pedro lo hizo. ¿No ve que cuando llegaron a apresar al Señor, sacó el machete y le cortó la oreja a Malco? Pues aquí lo vimos el viernes. Ese era Pedro. Entonces yo me imagino que cuando el gallo cantó, hermano, Pedro ha de haber llorado, como dice la Escritura, amargamente. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? Es que cuando se ama a Dios con el corazón, duele el alma fallarle a Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí le hemos fallado a Dios en algún momento y nos ha partido el alma el saber que ofendimos a nuestro bendito Señor, que solo bien nos ha hecho, que solo bendiciones nos ha dado, que nos ha consolado en el tiempo de necesidad, que nos ha sacado de los problemas más difíciles en los que hemos estado, que nos levantó del polvo, hermano, que nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestro pie sobre roca firme. Y nosotros venimos al igual que Pedro y negamos a Dios con nuestras acciones. Y fallamos al Señor y ofendemos la santidad de nuestro bendito Dios. Pero cuando uno ama al Señor, mire, yo entiendo esto. Esto es una experiencia espiritual, amado mío. Esto no son lágrimas de cocodrilo, es una experiencia espiritual.
de irse a un lado solo en un cuarto escondido. No quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie y solo quiero hablar con Él y ponerme de rodillas y decirle: lo siento, Padre mío, te fallé, perdóname por ser tan bocón, Señor. Mira qué vergüenza. ¿Qué van a decir los 11 ahora al haber escuchado mis palabras? Todos ellos fueron testigos cuando yo te prometí, Señor, que yo no me iba a escandalizar, y ahora resulta que te he negado, y te he negado de la peor manera, con malas palabras, jurando que no te conozco. ¡Qué vergüenza la mía! Yo no soy digno más de servirte. ¿Cuántos pensamientos vinieron a la cabeza de Pedro con lo que había hecho? Yo no soy digno que me llames más apóstol. Ya no soy digno de confianza. Cometí un error grave. No sirvo para nada. Me voy a retirar de los 12. Voy a volver a mi trabajo anterior. Yo a la iglesia no vuelvo más. Pedro quizá pensó que sus días se habían terminado. Pedro quizá pensó que nunca más volvería a servir a Dios. Es probable que el recuerdo de todos aquellos años sirviendo a Dios le atormentaban. Quizá Pedro pensó que ya todo se había terminado. Era el año de 1929. El escenario: el estadio de Pasadena, California. El evento: el Rose Bowl. La ciudad de Pasadena estaba de fiesta. Era el 1 de enero. Celebraban, además de ese gran juego, el famosísimo desfile de las rosas en ese lugar. El juego era entre la Universidad de Georgia Tech contra la Universidad de California. Y minutos antes de terminar la primera mitad del juego, el jugador de la Universidad de California, llamado Roy Riggles, interceptó una pelota, un balón, y empezó a correr, y a correr, y a correr, pero en la dirección equivocada. Todos los compañeros le comenzaron a gritar y le decían: Roy, detente, Roy, detente, ya no sigas, es para el otro lado, Roy, es para el otro lado. La gente estaba enloquecida, gritándole que estaba corriendo en contra. Pero uno de sus compañeros de equipo comenzó a correr y lo alcanzó faltando como 3 yardas para el touchdown. Eso significaba que el equipo contrario tenía la oportunidad y anotaron el touchdown. El primer tiempo terminó 7-0. El culpable: Roy Riggles. Llegaron a los vestidores, todos con sus cabezas viendo hacia el suelo, y Roy, con una toalla puesta en la cabeza, lloraba como un bebé. Por su culpa y por un error infantil y de desorientación, su equipo estaba perdiendo. El coach, el entrenador, se llamaba Nils Price. Permaneció en silencio. No dio ninguna instrucción para el segundo tiempo. Todos se miraban las caras. Faltando 3 minutos para salir a la cancha, el coach Price dijo las siguientes palabras: muchachos, los que jugaron en la primera mitad son los mismos que van a jugar en la segunda mitad. Todos los jugadores se pusieron de pie y comenzaron a caminar al terreno de juego, menos Roy Riggles. El coach se le acercó y le dijo: Roy, ¿me oíste? Los mismos jugadores van a comenzar el segundo tiempo. Coach, le dijo Roy, no puedo. He arruinado su carrera y he arruinado la mía. Lo odiarán por mi culpa. He puesto en vergüenza a la Universidad de California y también he arruinado mi propia vida.
No puedo salir y enfrentar a esa multitud que está allá afuera. El coach le puso la mano en el hombro del jugador y le dijo: Roy, ponte de pie, vuelve al juego. El juego está solo a la mitad. El juego no termina todavía. Roy se puso de pie y jugó el mejor partido de su vida. No lograron ganar el partido, pero llegaron muy cerquita a empatarlo. Muchos de nosotros, al igual que Pedro, tomamos la pelota y corrimos en la dirección equivocada. Hemos tropezado, hemos caído, nos ha dado vergüenza a tal grado que ya no queremos volver. Pero Jesucristo nos ha puesto la mano en el hombro y nos ha dicho: el juego no ha terminado todavía. No sé cuántos Pedros, porque no quisieron levantar la mano, habrán aquí en esta hora. Pero déjame decirle que el partido no ha terminado todavía. Dios no elige gente perfecta para servirle. Al contrario, el apóstol Pablo dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para hacer y deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que Dios usa son personas arrepentidas, mi querido y amado hermano. Lo que Dios usa son personas que enmiendan sus errores. Eso es lo que Dios utiliza. Personas que reconocen que la han regado. Personas que reconocen, dicen: mire, mi vida no ha sido la mejor. En realidad, yo he tratado, yo he querido, yo me he propuesto vivir la vida que Dios quiere, pero somos humanos y como humanos hemos fallado. ¿Quién no ha fallado por amor de Dios? Aún si le echamos un vistazo a todos los personajes de la Biblia, le comenzamos a encontrar lo que hizo uno, lo que hizo el otro, lo que hizo aquel, lo que hizo cada persona. Dios utiliza a personas que no se sienten orgullosos de su pasado, sino que tienen el deseo de ya no volver a ofender más al Señor. Dios, iglesia, es un Dios de oportunidades. Yo no sé cuántos Pedros habrá aquí que han dejado su servicio, que han dejado su ministerio, que ya no sirven más a Dios porque cometieron un error, porque la gente los señaló, porque la gente habló mal de ellos. Déjeme decirte, mi querido y amado hermano, que el partido, el juego, no ha terminado todavía. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Dios es un Dios de oportunidades. Para aquellos que se preocupan de qué va a decir la gente, el principal objetivo de todos aquellos que servimos a Dios no es estar pendiente de la opinión de la gente. El principal objetivo para los que servimos a Dios es hacer la voluntad del Padre. Y cuando un creyente cae, se levanta para gloria de Dios. Si nuestro ministerio dependiera de la opinión de la gente, créame, no habría iglesia. Si nos vamos a desanimar por cada mal comentario que vamos a escuchar, créame, no habría congregación. Nuestro objetivo es hacer la voluntad del Señor. Hay cosas que solo Dios puede ver y a mí no me interesa qué pueda pensar la gente al respecto. Esto explica: Dios vio el corazón de Pedro. Dios vio sus lágrimas, iglesia. Dios vio cómo Pedro a un ladito clamó, rogó, sollozó, habló con el corazón en la mano. Pedro no era una persona que se arrepentía por cualquier cosa, no, él clamó al Señor. Y eso explica la razón y el motivo por qué el ángel le dijo a las mujeres: vayan y digan a sus discípulos, y que no se les olvide decirle también a Pedro. ¿Sabe qué significan esas palabras? Significa que Jesús había visto esa noche tenebrosa de Pedro, que a lo mejor no durmió llorando, clamando, y es porque Dios mira el corazón, hermanos.
Y mira, no es lo mismo deleitarse en el pecado a que te duela haberle fallado al Señor. No es lo mismo que te dé igual ofender a Dios y decir es que todos lo hacen, a que te duela el alma de haber fallado al Señor, que fue lo que pasó con Pedro. Hay cosas que la gente no ve, pero Dios sí las ve. Y es por eso que Dios restaura, mis amados hermanos. Dios vio el dolor en el alma de Pedro. Pedro pensó que Jesús le quitaría su apostolado, que ya no sería su amigo. Por esa razón el ángel dijo, y también a Pedro. Ahora yo encuentro una gran lección en muchas de estas cosas. En Lucas 24:9, Judas ya no estaba. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A cuántos? A 11. ¿Por qué? Porque había uno que ya no estaba, era Judas. Y si usted le pone atención, aquí estamos hablando de la resurrección de Jesús. Eso fue domingo. ¿Y cuándo es que Pedro negó a Jesús? El jueves. Lloró jueves. Lloró viernes. Lloró sábado. Pero el domingo Pedro estaba en el culto otra vez, mi hermano. Mírelo usted. Hey. Yo me imagino ese momento. Y usted sabe que nosotros los hermanos somos crueles. Hay una persona que, y yo he preguntado por algunos que no los he visto, pero entra a la iglesia una persona que hace meses que no viene. Y en lugar de usted gozarse, bienvenido hermano, qué lindo. No, vayan. Dejaste de chupar, te cansaste, ¿verdad? El deseo de hacer sentir mal a la gente. Yo me imagino cómo habrá sido ese momento, porque todos se dieron cuenta de lo que había pasado, sí, en ese pueblo pequeño, infierno grande. Pero Pedro, era momento de ir al grupo, era momento de estar con los 12, voy o no voy, qué vergüenza, qué pena, Dios mío. Pero con vergüenza, con pena, cualquiera hubiera dicho, yo ahí no vuelvo. Pero la actitud de Pedro, la regué, pero aquí estoy. Y déjame decirte, cuando una persona piensa así, mis queridos y amados hermanos, Dios te premia por una sencilla razón, porque Dios honra a los que le honran. Pedro volvió a sus hermanos donde él pertenecía. En la casa de Dios hay restauración. La misericordia de Dios es grande. Ahora quiero terminar con esta parte. En Mateo capítulo 16, el Señor llevó a sus apóstoles a un monte muy bonito, Cesarea de Filipos, y en Cesarea de Filipos pasaron cosas muy lindas, pero entre ellas hay un par de cositas. Ahí es la primera vez que Jesús le dice a los discípulos que Él tendría que padecer, tendría que morir. Pero en ese lugar, en Cesarea de Filipos, es cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién es el que contesta? Pedro. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las ¿qué? Las llaves. Y a ti te daré las ¿qué? Las llaves. Es por eso que todos, cuando hablamos de Pedro, no se nos imagina que anda cargando el montonazo de llaves, ¿verdad? Sí, pero eso fue en Cesarea de Filipos. Eso fue antes de que Pedro negara a Jesús. Y ahora estamos hablando del día de la resurrección. ¿Sabe usted que después de este evento Jesús se presentó en el mar? ¿Sabe usted que Jesús tenía a sus discípulos enfrente de él? A todos ellos. Imagínese usted, cuando uno sabe cuando uno ha hecho una cosa mala, ¿verdad? Que no me vuelva a ver a mí, por favor.
Y Jesús entra, ¿y a quién cree que le habla? Y le dijo, Pedro, ay. ¿Sabe qué debe haber pensado Pedro? Ya me va a decir, ¿te acordás que en Cesarea de Filipo te di las llaves? A ver, démelas de regreso, por favor. Me negaste 3 veces. A ver, déme las llaves. Porque uno se le mete un montón. Claro, la conciencia huye el impío sin que nadie lo persiga, ¿me entiende? Pero Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, sí te amo. Pedrito, la segunda vez, ¿por qué no buscó a Andrés? Segunda, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Ay, ojalá que le pregunte a Juan o a Jacobo ahora. La tercera, Pedro, ¿me amas? Señor, le dijo, tú sabes todas las cosas. Yo sé lo que tú me estás preguntando. Yo sé. Pero tú sabes que yo te amo. Por eso estoy acá. Tú sabes que yo te amo. ¿Sabe usted, mi querido hermano, que por esa actitud de Pedro de haber vuelto al redil, a pesar de haberla regado, por esa actitud de Pedro de haber vuelto a la casa de Dios, a pesar de haberlo ofendido y haberlo negado 3 veces, ¿qué se hubiera perdido? 3,000 almas se convirtieron en el primer discurso. Mira lo que se hubiera perdido este mundo si Pedro decide irse al mundo y no volver a la casa del Señor. Un discurso, 3,000 almas. Predicó el evangelio con el poder de Dios. Fue lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Milagros se obraron de parte de Dios por la mano de Pedro. Se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Escribió 2 epístolas, la primera y segunda de Pedro. Mis queridos y amados hermanos, si alguna vez cometimos un error y ofendimos a nuestro bendito Señor, yo tengo una palabra para usted. El partido no se ha terminado todavía. Dios sigue obrando. Y el que comenzó la obra en nuestros corazones la va a terminar. Estamos todavía en la mesa donde la nos sigue dando forma, mis queridos y amados hermanos. Porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Padre, te alabamos en esta hora. Señor, nos hemos gozado con tu palabra y hemos llenado nuestros corazones de esperanza. Te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pero en cada una de estas páginas vemos el grande amor tuyo para con nosotros, Señor. En este día te damos honra, te damos gloria. Damos un fortísimo aplauso al Señor. Gracias, pastor y doctor David Rodríguez, por estar con nosotros. El mensaje ha sido claro. La obra aún no termina. No queremos dejar fuera la invitación a nuestros amigos que nos visitan por primera vez. Si es primera vez que usted está en la casa del Señor, no le queremos hablar de un cambio de iglesia, de un cambio de religión. Le queremos hablar de que usted reciba a su Señor como Cristo y Salvador en su vida. Quiero que pueda repetir conmigo desde la comodidad de su asiento. Si nunca lo ha hecho, hay servidores en los pasillos también para poderle ayudar. Usted puede indicarle con toda amabilidad para que se acerquen a usted y podamos orar. Aquí, si quiere repetir esta oración conmigo, decimos: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar, para el día que yo muera pueda estar junto a ti en tu presencia. Hoy te declaro mi Señor y mi Salvador, en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso a nuestros nuevos amigos. Gracias por estar con nosotros en este domingo de resurrección. Acompáñenos cantando para podernos despedir con gozo y alabanza.
eres bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. Oh, la 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 la, la 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 la, la 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 la, fiel hacia mí. Oh, 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 oh. Inclinamos nuestro rostro y nos despedimos orando. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias, Señor, por la vida de Josué del Cid que nos acompañó durante todos estos días. También te damos gracias por la vida y la palabra que nos compartió el doctor David Rodríguez. Te damos gracias también por su acompañante, el doctor Portillo. Gracias, Señor, por sus vidas. Te pedimos por sus ministerios, por sus iglesias. Señor, que seas tú bendiciéndoles y protegiéndoles en todo momento. Así también te damos gracias nosotros como congregación, Señor. Gracias por ese sacrificio inmerecido que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que pudiste haberte bajado, no lo hiciste, y lo hiciste por amor y por pasión a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque este día recordamos no tu muerte, Señor, sino tu resurrección. No, Señor, un fracaso, sino tu victoria sobre la muerte y sobre todo lo demás. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decimos: Yo sé que tú